Nunca imaginé que un cumpleaños, un simple almuerzo familiar, se convertiría en el día en que todo lo que yo había callado durante años explotaría frente a todos, ni que mi padre, un hombre que siempre caminó en silencio, sería quien encendiera el fósforo final. Ese domingo amaneció tibio, con olor a pan recién hecho y al jardín mojado por el rocío. Yo me había despertado temprano, no por obligación, por costumbre, por esa disciplina silenciosa que una mujer desarrolla después de vivir demasiado tiempo cuidando a todos menos a sí misma. Mi esposo, Daniel, seguía durmiendo cuando abrí la ventana. El aire entró frío, limpio, casi como un aviso, una señal de que algo estaba a punto de cambiar. No hice ruido, nunca hacía ruido. Me movía por mi propia casa como quien pide permiso para existir. Mientras preparaba café, pensé en mi hermano, Andrés. Él siempre intentaba hacerme sentir vista, algo que Daniel había dejado de hacer desde hacía más de 15 años. Ese día, Andrés me había invitado a comer a casa de mis padres. Era mi cumpleaños número 72. No había fiesta, no había adornos, solo un almuerzo sencillo, familiar, pero para mí significaba más de lo que cualquiera imaginaba. Lo que no sabía era que ese almuerzo iba a ser una punzada profunda, un recordatorio cruel y también una liberación. Me vestí con calma, usando mi blusa favorita, la color crema con bordados en las mangas. No era nueva, pero me hacía sentir bonita. Me hacía sentir yo. Bajé las escaleras con mi bolso en la mano. Daniel estaba sentado en el sofá, mirando su celular, sin levantar la vista cuando pasé. Ya me voy, dije, con la voz que uno usa cuando no espera respuesta. Ajá, murmuró él, sin interés. Caminé hasta la puerta. ¿Quieres venir? No, respondió. Mi mamá viene más tarde, prefiero esperarla. Esa frase, tan simple, tan común, se clavó como un alfiler, porque en esa casa todo giraba alrededor de ella, la dueña de las decisiones, la dueña de las prioridades, la dueña de mi esposo. Yo cerré la puerta con un suspiro, caminé hacia la parada del autobús, y ahí empezó todo. Llegué a la casa de mis padres casi una hora después. Mi padre estaba en la puerta, esperándome como cuando era niña y volvía del colegio. Ese gesto me desarmó por dentro. Hija, dijo sonriendo. ¿Pero por qué tardaste tanto? Vine en autobús, papá. Él frunció el ceño. ¿En autobús? ¿Y tu auto? No tenía fuerzas para inventar excusas, solo bajé la mirada. Se complicó. Antes de que pudiera decir algo más, escuché una voz detrás de mí. ¿En autobús?, repitió mi hermano Andrés, saliendo del patio. ¿Por qué viniste en autobús? ¿Se averió el auto que te regalé por tu cumpleaños? La pregunta cayó como una piedra. Y antes de que yo pudiera abrir la boca, la voz de Daniel, seca, autoritaria, apareció detrás de nosotros. No lo había visto llegar, no lo había escuchado, pero ahí estaba. Ese auto ahora es de mi madre, dijo él. Ella lo necesita más que ella. Silencio. Un silencio largo, pesado. Un silencio donde todos tragaron algo amargo. Mi hermano parpadeó, sorprendido. ¿Cómo que? ¿Ahora es de tu madre? Daniel levantó los hombros, como si no fuera gran cosa. Ella se queda en casa, le hace falta. Mi esposa puede ir en autobús, no pasa nada. Yo no pude moverme, no pude hablar, solo pude sentir el calor de la vergüenza subirme por el cuello. Mi padre miró a Daniel, miró a mi hermano, me miró a mí, y entonces ocurrió. Mi padre dio un paso al frente, lento, firme. No levantó la voz, pero cada palabra cayó como un martillazo. Elena Sofía, dijo, entra a la casa. Yo tragué saliva. Papá, entra. Entré. Mi hermano me siguió con la mirada, confundido. Daniel no entendía nada. Y entonces mi padre hizo algo que nadie esperaba. Se giró hacia Daniel. Se acercó hasta quedar frente a él y le dijo, sin titubear: Tú no vuelves a faltarle el respeto a mi hija jamás. Hoy se acaba este juego. Hoy se acaba tu abuso. Mi hija no nació para ser sirvienta de tu madre, ni de ti ni de nadie. Daniel quiso hablar, pero mi padre lo detuvo con un gesto. Y ahora vas a entrar, porque lo que tengo que decirte no se dice en la calle. Se dice mirando a la familia a los ojos. El aire se volvió espeso. Andrés quedó congelado. Y yo escuché desde el comedor el tono de mi padre, un tono que no le oía desde que yo tenía 14 años. El tono de cuando un hombre decide que ya no va a permitir injusticias, ni una más.
Cuando escuché la voz de mi padre con ese tono, sentí algo dentro de mí romperse y al mismo tiempo despertarse. No era un grito, no era escándalo. Era esa firmeza tranquila que solo aparece cuando alguien que ha callado demasiado decide, por fin, poner un límite. Desde el comedor, yo veía todo a través del marco de la puerta, como si estuviera mirando una escena ajena, una película que no tenía nada que ver conmigo. La mujer parada allí, con la bolsa aún colgando del hombro, con la mirada baja, con el corazón apretado, esa era yo. Mi padre se hizo a un lado, señalando hacia dentro de la casa. «Entra, Daniel», dijo. «Aquí no estás en tu sala, aquí estás en la casa de mi hija». Daniel apretó la mandíbula. No le gustaba que le hablaran así. No le gustaba que nadie le marcara límites. Miró a mi hermano como buscando apoyo, pero Andrés solo cruzó los brazos y lo miró de vuelta, serio, sin sonreír. Daniel soltó una media carcajada, de esas que usa la gente cuando se siente acorralada. «No es para tanto, don Arturo, solo dije la verdad. Mi madre ahora usa el auto. ¿Qué hay de malo en eso?». La voz de mi padre sonó más baja, pero más peligrosa. «Lo que hay de malo no es lo que haces con el auto, es lo que haces con mi hija». Esas palabras me golpearon en el pecho, aunque no iban dirigidas a mí. Yo, que llevaba años justificando todo. «Es que él es así. Es que su mamá siempre ha sido muy presente. Es que no quiero problemas». Mi padre dio un paso hacia adentro de la casa y se detuvo justo en el marco de la puerta. «Entra», repitió. Daniel resopló, pero obedeció. Entró al salón como quien entra a un lugar hostil, aunque lo que había allí era mi infancia, mis fotos en las paredes, los sillones de siempre, el reloj antiguo que mi madre limpiaba todas las tardes. Mi madre, Mercedes, estaba junto a la mesa, inmóvil, con el delantal puesto y las manos húmedas aún del agua con la que estaba lavando la lechuga. Sus ojos iban de mi padre a mí, de mí a Daniel, de Daniel a Andrés. Sabía que algo grande se venía. Nos sentamos, o mejor dicho, ocuparon lugares. Yo seguía de pie. No encontraba dónde poner el cuerpo. Mi padre se acomodó en la cabecera de la mesa, como siempre, no por ego, por costumbre. Se apoyó en el respaldo y cruzó las manos sobre la mesa. «Andrés», dijo, «quédate. Esto también es asunto tuyo». Mi hermano asintió, serio, y se sentó a mi lado. Daniel se sentó frente a mí, pero no me miraba. Miraba el mantel. Su orgullo no sabía muy bien qué hacer con todo aquello. Mi padre comenzó. «Andrés», dijo, «¿recuerdas por qué le regalaste el auto a tu hermana?». Mi hermano tragó saliva y asintió. «Sí, porque ella llevaba años dependiendo de Daniel y de la suegra para ir a cualquier lugar. Porque me dolía verla cargando bolsas en el autobús. Porque ya era hora de que tuviera algo solo suyo». Yo cerré los ojos un segundo. La verdad, dicha así, delante de todos, me dolía, pero dolía de una forma rara, como cuando te curan una herida y arde, pero sabes que es necesario. Mi padre continuó. «Cuando Andrés te dio ese auto, hija, ¿te dijo que era un regalo para ti?». «Sí», contesté, casi en un susurro. «Me lo dio diciendo, por fin algo para ti, hermana». Mi padre volvió la vista hacia Daniel. «Pues bien, explícame, ¿con qué derecho decidiste que ese auto ya no era de mi hija, sino de tu madre?». Daniel se encogió de hombros, como si el asunto fuera menor. «Mi madre está enferma, don Arturo. Le cuesta caminar. La casa de ella está lejos del centro. El auto le sirve. Mi esposa no trabaja. Puede tomar el autobús de vez en cuando. No le pasa nada». Yo sentí el impacto de esas palabras como una bofetada invisible. Mi esposa no trabaja. Después de 40 y tantos años cuidando casa, hijos, nietos, suegra, ropa, comida, papeles, citas, mi padre no parpadeó. «¿Tu esposa no trabaja?». El silencio fue un cuchillo. Daniel reaccionó a la defensiva. «Me refiero a que no tiene un empleo como tal, un sueldo, algo fijo. No es tan grave que vaya en autobús. A mi madre le sirve más el carro». Mi padre se inclinó un poco hacia adelante. «Escúchame bien, Daniel. Una cosa es ayudar a una madre, otra muy distinta es sacrificar a tu esposa para sostener el ego y la comodidad de tu madre. No confundas». Daniel se mordió el labio. «Usted no entiende, don Arturo. Mi madre siempre ha estado para mí, siempre. Se merece lo mejor». Mi madre, Mercedes, habló por primera vez, en voz baja. «¿Y tu esposa? ¿No?».
Daniel se calló. Mi padre se volvió hacia mí. Hija, ¿desde cuándo el auto ya no está contigo? Tragué saliva. Sentí la mirada de todos sobre mí. Desde hace casi 6 meses. Andrés se giró de golpe hacia mí. ¿6 meses? ¿Y no me dijiste nada? Me encogí de hombros. No quería problemas. Mi padre apretó la mandíbula. ¿Y cómo fue? Dinos la verdad. Recordé el día exacto, el tono exacto, la sensación exacta. La madre de Daniel vino un día. Se sentó en la sala, miró por la ventana y dijo que el auto se estaba oxidando en la cochera, que era una pena, que ella lo aprovecharía mejor. Daniel se rió y dijo, pues quédese con él, si total, Elena casi no sale. Yo estaba sirviendo café cuando lo dijo. Mi voz se quebró, pero seguí. Pensé que era una broma. Le pregunté a Daniel luego si hablaba en serio. Él dijo, mi mamá lo necesita más. Tú tienes tus piernas, el autobús existe. Su madre se rió. Ella no se va a quejar, si siempre ha sido conformista, dijo. Todos se rieron menos yo. Mi padre apretó la mano sobre la mesa. ¿Y tú qué dijiste? Sentí vergüenza de responder. Nada, murmuré. Lavé las tazas. La cara de Andrés se endureció. ¿Lavaste las tazas? Asentí. Mi padre cerró los ojos un segundo. No era rabia solamente. Era dolor por verme tan empequeñecida. Abrió los ojos de nuevo y habló despacio. Elena, ¿te parece justo? Yo levanté la vista hacia él. Sus ojos estaban llenos de algo que no había visto en años. Defensa por mí. No, papá. Entonces, dijo, hoy se acaba. Se volvió a Daniel. En esta casa hay cosas que no permito, y una de ellas es ver a mi hija tratada como si fuera menos que cualquier otra persona. Daniel levantó la voz un poco, nervioso. No la trato mal. Usted está exagerando. Era un detalle para mi madre. Ella es mayor, está sola. Mi padre inclinó la cabeza. ¿Y mi hija qué es? ¿Una sirvienta con anillo en la mano? El silencio se hizo espeso. Se podía cortar. Daniel resopló, buscando argumentos. No, no es eso. Es que Elena siempre ha sido muy, ¿cómo decirlo? Muy simple, muy de casa. No necesita tanto. Esa frase me heló la sangre. Muy simple, muy de casa. Yo, que durante años fui sostén, escucha, enfermera, cocinera, mediadora. Mi padre entonces hizo algo que jamás le había visto hacer en toda mi vida. Se levantó, tomó las llaves de su propio auto que estaban sobre la repisa, caminó hasta mí, me las puso en la mano. Yo lo miré, confundida. Papá, ¿qué hace? Él habló claro. Desde hoy, este auto es tuyo, y nadie, absolutamente nadie, va a quitártelo sin que yo intervenga. Todos se quedaron en shock. Daniel abrió la boca. No puede hacer eso, don Arturo. Mi padre lo miró con una calma que asustaba. Ya lo hice. Andrés miraba a mi padre con una mezcla de orgullo y sorpresa. Mi madre tenía los ojos anegados. Yo tenía las llaves en la mano. Unas llaves pesadas, no por el metal, sino por el significado. Papá, dije, no hace falta. Él me interrumpió. Sí hace falta, hija, porque llevo años viendo cómo te apagan la luz, y me cansé. Se volvió hacia Daniel. Y tú, escucha bien lo que te voy a decir, porque no lo repetiré. La voz de mi padre se volvió más grave. La próxima vez que tomes algo que es de mi hija para dárselo a otra persona sin su consentimiento, sea un auto, sea su tiempo, sea su salud o su dignidad, no vengas a buscarla aquí, porque la voy a obligar a quedarse. Daniel lo miró, incrédulo. ¿La va a obligar? Mi padre sonrió, sin humor. No con cadenas, con amor, del que ustedes no han sabido darle. Yo sentí que se me hacía un nudo en la garganta, porque en ese momento entendí algo. El problema no era solo el auto, nunca lo fue. El auto era la punta visible de un iceberg enorme de faltas de respeto, de silencios tragados, de favores asumidos como obligación, de mi vida entera puesta siempre en último lugar. Y ese día, mi padre había decidido que era suficiente. El silencio que quedó después de las palabras de mi padre no fue un silencio normal. Era un silencio denso, lleno de significado, como si la casa entera hubiera estado esperando ese momento por años. Yo seguía sosteniendo las llaves en la mano. Las miraba y no podía creerlo. Mi padre nunca había sido hombre de hacer gestos grandes. Su forma de amar era cocinarme arroz cuando estaba triste, acompañarme a la parada del colegio cuando llovía,
dejarme un billete escondido en la billetera antes de un viaje. Cosas pequeñas, delicadas. Pero ese acto, darme su auto, mirar de frente a mi esposo, defenderme delante de todos, ese acto era una declaración, un límite, un basta, mi hija ya no está sola. Andrés fue el primero en hablar. Se levantó despacio, como si temiera que algún movimiento brusco rompiera el frágil equilibrio que se había creado en esa sala. Daniel, dijo con calma, pero con un filo que rara vez le escuchaba, ¿me explicas, por favor? ¿Cómo te atreviste a ponerle la mano encima a un regalo que yo le hice a mi hermana? Daniel evitó mirarlo. Ya lo expliqué, murmuró. Mi madre lo necesitaba más. Andrés rió con incredulidad. ¿Tu madre? ¿Otra vez tu madre? Daniel apretó los puños. No voy a permitir que hablen de ella así. Mi padre golpeó la mesa con la palma de la mano. No fue un golpe fuerte, pero sí definitivo. Aquí nadie está hablando mal de tu madre, dijo. Estamos hablando de Tei, de tus decisiones, de tu manera de tratar a mi hija. Daniel desvió la mirada hacia mí, como esperando que yo dijera algo, como esperando que yo fuera la de siempre, la que evita problemas, la que sonríe para calmar, la que pide perdón incluso cuando no ha hecho nada malo. Pero yo no dije nada, no podía, no quería. Mi silencio era mi primera rebelión. Mi padre lo notó, mi madre también. Y Andrés se sintió encendido por mi silencio. Daniel, dijo, ¿desde cuándo mi hermana es la última en tus prioridades? Daniel frunció el ceño, molesto. ¿No es así? Ah, ¿no? Andrés avanzó un paso. Entonces dime, ¿quién prepara la comida para tu madre cuando va a tu casa? Daniel bajó los ojos. Elena. ¿Quién lava su ropa cuando se queda a dormir? Elena. ¿Quién la acompaña al médico cuando tú no puedes? Elena. ¿Y quién se queda esperando en casa mientras tú sales con tus amigos? Daniel apretó los dientes. Ya basta. No. Andrés respondió. Basta no. Apenas estamos empezando. Daniel se levantó de la silla, alterado. No tengo por qué escuchar esto. Mi vida, mi familia, mis decisiones no les incumben. Mi madre, Mercedes, levantó la mirada por primera vez, con verdadera dureza. Claro que nos incumben, porque Elena es nuestra hija, y la estás apagando de a poco. Daniel me miró, molesto, como si yo debiera negarlo, como si esperara que yo dijera, no, no es así, exageran, pero mi voz no salió. Yo solo lo miré, y en mis ojos no había miedo. Había cansancio, un cansancio profundo, antiguo, acumulado. Daniel tragó saliva. Elena, ¿vas a permitir que hablen así de mí? Fue la primera frase que dirigió hacia mí en todo el almuerzo, y me dolió, porque no era una pregunta, era una orden disfrazada, una llamada de control. Pero yo ya no era la misma. Abrí la boca para hablar. Una sílaba apenas se formaba, cuando mi madre dijo algo que nadie esperaba, algo que llevaba años callándose. Tú sabes, Daniel, dijo ella, mirando fijamente el mantel, lo que tu madre me dijo cuando ustedes recién se comprometieron. La respiración de Daniel se cortó. ¿Qué cosa?, preguntó desconfiado. Mi madre levantó la vista. Tenía los ojos húmedos, pero no lloraba. Había firmeza en esa mirada. Un día vino a esta casa, fingiendo ser amable. Me pidió hablar entre suegras, y me dijo, palabra por palabra, su hija es muy buena mujer, señora Mercedes, muy servicial, muy dócil. Con suerte, podré moldearla a mi gusto. Mi estómago se contrajo. Daniel palideció. Mi padre abrió los ojos, furioso. ¿Qué dijo? Mi madre asintió. Sí, lo dijo. Y no solo eso, también dijo, mi hijo merece una mujer que lo admire, no una que quiera ser protagonista. Su hija parece perfecta para él. Sentí que una parte de mí se deshacía por dentro. Mi madre nunca me lo había contado. Nunca. Porque no quería lastimarme. Porque no quería que entrara al matrimonio con sombras. Daniel se pasó la mano por la cara. Mi mamá nunca diría eso. Mi madre lo interrumpió. Lo dijo, y lo repitió años después, cuando nacieron tus hijos. Menos mal Elena no tiene ambiciones, así puede dedicarse a todo lo nuestro, dijo. Todo lo nuestro, nunca lo mío. Mi padre golpeó la mesa de nuevo. Basta, he escuchado suficiente. Daniel, no quiero a tu madre cerca de mi hija, ni a ti tomándole decisiones por encima de ella. Daniel empezó a caminar de un lado a otro, nervioso, agitado. ¿No están entendiendo? Mi madre, ella siempre ha sido exigente, sí, pero... Andrés lo interrumpió. Exigente no, controladora, manipuladora. Y tú sigues lo que ella dice como si tuvieras 15 años. Daniel se detuvo. Su pecho subía y bajaba, rápido.
No hablen así de ella. ¿Y cómo se supone que hablemos?, preguntó mi padre, si todo lo que acaban de decir es verdad. Daniel miró a todos, y por primera vez vi pánico real en sus ojos. Pánico porque su historia perfecta se venía abajo, porque ya no tenía a quién callar, a quién desviar, a quién manipular. Y entonces dijo, casi gritando, «Elena, diles algo, diles que no es así». Las miradas se giraron hacia mí. Todos esperaban mi voz, y ahí lo supe. Mi vida iba a cambiar dependiendo de lo que dijera en los siguientes 10 segundos. Respiré hondo. Mi corazón golpeaba fuerte. Mi garganta dolía. Pero hablé. Y lo que dije fue lo que rompió todo. «Daniel, ellos no están mintiendo, ni exagerando. Yo llevo años viviendo como si mi vida fuera un último lugar». Daniel abrió los ojos, horrorizado. «Elena, ¿qué estás diciendo?». «Estoy diciendo la verdad», murmuré, «que me cansé, que ya no quiero seguir viviendo así». Un silencio aterrador cayó sobre todos. Daniel dio un paso hacia mí. «No, no puedes decir eso, no puedes». Mi padre se interpuso entre él y yo, firme como una pared. «Puedes, hija», dijo él, «y lo hiciste». Yo temblaba, pero no de miedo, sino de liberación. Era la primera vez en 40 años que decía algo que me pertenecía por completo. Mi padre habló entonces con una calma que heló el aire. «Elena no está sola, Daniel, y a partir de hoy, tú ya no decides por ella». Daniel retrocedió un paso. Su rostro era una mezcla de rabia, incredulidad y terror, porque por primera vez entendió que ya no podía controlarme y que lo había perdido todo, sin levantar la voz. La cara de Daniel cambió. No fue inmediato, no fue como un golpe, fue un derrumbe lento, silencioso, como cuando una pared se muele por dentro antes de caer. Él siempre había creído, siempre, que bastaba con mirarme para que yo reculara, para que yo tragara mis palabras, para que yo dijera, «lo siento», incluso cuando no tenía nada que disculpar. Pero esta vez mi padre estaba delante, mi hermano a un lado, mi madre detrás. ¿Y yo? Yo no agaché la cabeza. Daniel respiraba entrecortado, como un animal acorralado. «Elena, no digas esas cosas», balbuceó. «No frente a ellos». Yo lo miré directo, por primera vez en décadas. «Ellos no son el problema, Daniel. El problema es cómo me has tratado tú». Mi frase cayó en la habitación como un ladrillo mojado. Daniel buscó con la mirada a su alrededor, como si estuviera a punto de ahogarse. «Pero si yo siempre te he dado todo», gritó desesperado. Andrés soltó una carcajada irónica. «¿Todo? ¿De verdad? ¿Quieres que hablemos de todo? Porque mira que yo tengo memoria larga y ojos afilados». Daniel lo miró con odio. «Tú cállate, Andrés. Tú siempre te metes en lo que no te importa». Mi hermano cruzó los brazos. «Me importa lo que le pasa a mi hermana. Y si te duele, mejor acostúmbrate». Daniel bufó, frustrado. «Ustedes nunca me han entendido, ni entienden a mi madre. La juzgan sin saber nada. Ella se sacrificó toda su vida por mí». Mi madre, Mercedes, habló entonces, con una voz serena pero firme. «Nadie está juzgando a tu madre. Estamos hablando de cómo trató a mi hija, y de cómo tú permitiste y fomentaste ese trato». Daniel negó con la cabeza, agitado. No es así, no es tan grave. El auto era solo eso, un auto». Mi padre golpeó la mesa de nuevo. «No, Daniel, no es solo un auto, es un símbolo, un reflejo. Una muestra de cómo piensas que Elena está siempre disponible, siempre dispuesta, siempre sin derecho a nada propio». Daniel tragó saliva. «Pero ella nunca se quejó. Yo sentí un nudo apretarse en mi garganta. Y por eso abusaste», dije, porque me callé. Daniel retrocedió un paso, como si hubiera recibido una bofetada real. Yo seguí. «Me callé cuando tu madre me llamó poco ambiciosa. Me callé cuando tú me dijiste que yo no necesitaba hobbies porque ya tenía suficiente con la casa. Me callé cuando me dijiste que mis amigas eran malas influencias. Me callé cuando tuve que pedir permiso para visitar a mis propios padres. Me callé cuando tu madre me dijo que nunca sería parte real de la familia. Y me callé cuando te llevaste el auto, Daniel. Ese auto que Andrés me dio con amor. Ese auto que era lo único que me hacía sentir independiente». Daniel apretó los puños. «Yo no te obligué a nada», estalló. «No», dije, «no me obligaste, pero me condicionaste. Y me enseñaste a sentir culpa por querer cosas simples. Tiempo, movilidad, espacio, voz». Él respiró hondo, temblando. «No puedo creer que estés diciendo esto. Después de tanto, después de nuestra vida juntos».
Mi hermano dio un paso adelante. ¿Qué vida juntos, Daniel? Si tú decidías todo, tú, tu madre, siempre ustedes dos, y mi hermana atrás, como sombra. Daniel se giró hacia Andrés con furia. Tú no sabes nada de nuestro matrimonio. Andrés sonrió de lado. Ah, ¿no? Pues te cuento algo, ya que estamos abriendo las ventanas. ¿Sabes cuántas veces Elena lloró en mi cochera antes de entrar a tu casa? ¿Sabes cuántas veces me llamó en silencio solo para escuchar una voz que no la juzgara? ¿Sabes cuántas veces pensé en venir a sacarla de tu casa a la fuerza porque yo ya veía que ustedes dos, tú y tu madre, la estaban destruyendo? Mi corazón se desmoronó por dentro. No sabía que Andrés sabía tanto. No sabía que me había visto llorar tantas veces. Daniel abrió los ojos, sorprendido. ¿Llorar? ¿Llorar por qué? Yo no pude contenerlo más, porque me sentía sola, Daniel. Sola incluso cuando estaba sentado a mi lado. Sola cuando tu madre llegaba y ocupaba mi lugar. Sola cuando tú elegías complacerla a ella antes que cuidarme a mí. Mi padre respiró hondo. ¿Qué más ha pasado, hija? Mi boca se abrió lentamente. Había cosas que nunca dije, cosas que me tragué por años. Miré el mantel, sentí mis manos sudar y entonces hablé. Algunas veces tu madre revisó mi bolso sin permiso. Otras veces me llamó inútil cuando no encontraba algo en la cocina. Me dijo que yo nunca sería suficiente para su hijo. Mi madre se tapó la boca, horrorizada. Daniel se llevó ambas manos a la cabeza. No puede haber dicho eso. Yo asentí. Lo dijo. Daniel sintió un remolino dentro de él. Yo lo vi. Era mezcla de vergüenza, culpa, negación y miedo. Mi padre respiró hondo. Elena, ¿quieres seguir viviendo con él? La pregunta cayó como una losa. Daniel me miró, desesperado. Elena, por favor, no digas nada. No tomes decisiones por enojo. No, yo lo interrumpí. Daniel, esto no es enojo, es cansancio. El cansancio de toda una vida. Él apretó los labios, temblando. Andrés cruzó los brazos, esperando. Mi madre se secó una lágrima. Mi padre no apartó los ojos de mí. Y entonces yo respondí, con honestidad, con claridad, con un temblor en el pecho que no era miedo, era libertad. No sé si quiero seguir contigo, Daniel, no lo sé, pero sí sé algo. Quiero vivir sin sentir que valgo menos que tu madre. Daniel palideció, se llevó una mano a la boca, se tambaleó. Elena, no digas eso, por favor. Yo puedo cambiar. Mi padre habló entonces, con voz baja pero firme. Pues empieza devolviéndole todas las cosas que le quitaste, empezando por el auto, pero también por su espacio, su dignidad, su tiempo y su voz. Daniel bajó la mirada. Sí, voy a hacer lo que ella diga, lo que necesite, lo que pida. Pero yo ya no era la mujer que pedía, era la mujer que decidía, y lo supe con una certeza absoluta. El hombre que tenía delante no era un hombre malo, era un hombre moldeado por una madre egoísta, un hombre que nunca había sabido poner límites, un hombre que no entendía el daño que hacía, hasta que se lo dijeron en voz alta. Si te gusta nuestro contenido y quieres apoyarnos, suscríbete al canal. Tu apoyo hace toda la diferencia. El ambiente en la casa de mis padres era como el aire antes de una tormenta, cargado, inmóvil, con electricidad invisible recorriendo cada rincón. Daniel seguía sentado, con la cabeza entre las manos, incapaz de levantar la mirada. Yo permanecía de pie, como si las piernas fueran lo único que me sostenía para no derrumbarme. Sentía dentro de mí una mezcla brutal, alivio por haber hablado, miedo por lo que vendría y una extraña paz, la paz de quien deja de huir de su propia verdad. Mi padre respiró hondo. Elena, podemos hacer una pausa, podemos respirar un momento y... No terminó la frase, porque justo en ese instante se escuchó el timbre de la puerta. Todos nos quedamos congelados. Una única persona tocaba de esa forma, con insistencia, con ritmo marcado, con el dedo apretando como si exigiera entrada, la madre de Daniel. Mi corazón dio un giro dentro del pecho. Daniel levantó la cabeza de golpe. ¡Es mi madre! Tiene que saber que estoy aquí. Mi padre levantó la mano. No te muevas. El rostro de Daniel se transformó. Pero es mi madre. Tengo que abrirle. Mi padre caminó hacia él con calma. No, Daniel, no en mi casa. Aquí se abre la puerta a quien respeta, y tu madre nunca ha respetado a mi hija. El silencio que siguió fue un cuchillo. El timbre sonó otra vez, más fuerte, más insistente,
casi como una amenaza. Mi madre dejó el paño de cocina sobre la mesa, nerviosa. Andrés clavó los ojos en la puerta, como un guardián esperando ataque. Yo temblaba, porque sabía exactamente cómo era esa mujer. Entra sin pedir permiso, invade espacios, decide por todos, exige, critica, subestima. Ella no venía a conversar, venía a recuperar su territorio, y su territorio para ella era su hijo, mi matrimonio, mi vida. Mi padre caminó hacia la puerta, sin prisa, sin miedo, con esa serenidad cortante que siempre tuvo cuando algo lo indignaba profundamente. Se escuchó su voz firme. ¿Quién es? Y del otro lado, una voz que me encogió el estómago. Soy yo. Ábrame, Arturo. Tengo que sacar a mi hijo de ahí. Mi padre cerró los ojos un segundo, respiró, y entonces dijo algo que ninguno de nosotros olvidaría jamás. En esta casa, nadie saca a mi hija de nada, y nadie entra a hablar por encima de ella. Si quieres pasar, ven en paz. Si vienes a imponer, no cruzarás mi puerta. Silencio. Un silencio que ardió. Daniel se levantó. Papá, por favor, permítala entrar. Ella, mi padre, se giró hacia él, y por primera vez lo llamó de una forma distinta. Daniel, si das un paso hacia esa puerta, te pido que salgas tú también. Daniel se quedó petrificado. Era la primera vez en su vida que alguien lo detenía así. El hijo obediente de su madre, el hombre acostumbrado a que ella manejara todo. La voz de su madre sonó de nuevo, ahora más alta. ¡Abre! ¡Elena! ¡Elena! Yo sé que estás ahí. El sonido de mi nombre en su boca me erizó la piel. Mi madre me tomó la mano. Quédate aquí, hija. No tienes por qué verla. No ahora. Pero yo ya no quería esconderme más. Ya no me pertenecía ese miedo. Di un paso al frente. Voy a hablar con ella. Mi padre intentó detenerme. Elena, negué suavemente. Papá, toda mi vida me escondí de esa mujer. Ya no más. Me acerqué a la puerta. Mis piernas temblaban. Las manos me sudaban. Pero cada paso me hacía sentir más viva. Llegué al pasillo. Mi padre abrió apenas el seguro, dejando una rendija. Y ella estaba ahí, de pie, con el bolso colgando del brazo, el cabello perfectamente peinado, la boca apretada como si llevara décadas reprimiendo su verdadero carácter. La suegra, la sombra de mi matrimonio, la mujer que me moldeó a la fuerza. Ella me vio y sonrió, esa sonrisa falsa, esa sonrisa de yo gano siempre. Ah, Elena, al fin apareces. Vengo por mi hijo. No tiene nada que hacer en esta casa. Me quedé mirándola, serena, cansada, en mi último límite. No, no vienes por tu hijo, vienes por controlarlo, como siempre. Ella se crispó. ¿Qué estás diciendo? Mi voz salió tranquila, pero firme como nunca. Lo que nunca me dejaste decir, que tú no vienes a pensar en Daniel, vienes a proteger tu poder sobre él. Ella abrió la boca, yo seguí, pero ese poder, aquí, no funciona. La mujer me miró con desprecio. ¿Y desde cuándo tú decides eso, Elena? Tú nunca has decidido nada. Respiré hondo, y por primera vez en mi vida, no la temí. Desde hoy, desde ahora, desde este momento. Daniel apareció detrás de mí, nervioso. Mamá, por favor, deja de hablar así. Ella lo ignoró. Siempre lo ignoraba cuando quería imponer algo. Elena, dame las llaves del auto. Mi hijo me dijo que te las devolvieron. Sabes que las necesito más que tú. No seas infantil. Y entonces, mi padre se movió. Se colocó entre ella y yo. Un muro, un escudo. Señora, las llaves no son suyas. No le pertenecen. No las tocará. Ni hoy, ni mañana, ni nunca. La suegra se rió con burla. Ay, por favor, Arturo. ¿Ahora usted también va a meterse en la vida de mi familia? No, respondió él. Me meto en la vida de mi hija, porque ustedes la han pisoteado por años. Ella abrió los ojos, escandalizada. ¿Pisotear? Yo siempre la traté como a una hija. Yo avancé un paso y la miré a los ojos. Nunca fui hija para usted. Fui empleada, niñera, asistente, sombra, conveniencia. Ella palideció, y entonces dijo algo que selló su destino. Si tú no sirves para mi hijo, yo misma voy a encargarme de separarte de él. Mi padre levantó la voz por primera vez en años. Usted aquí no decide nada. Todos nos quedamos mudos. Nunca lo había escuchado gritar así. La suegra retrocedió un paso. Mi padre continuó. Usted causó este desastre. Usted enfermó esta relación. Usted arrastró a su hijo a depender de usted. Y usted convirtió a mi hija en un mueble en su matrimonio. Ella tembló. ¿Cómo se atreve? Yo soy la madre y yo soy el padre de la mujer que usted destruyó durante años. Y hoy, esa historia se acabó. La suegra me miró, furiosa.
Elena, ¿vas a permitir esta falta de respeto? Yo respiré hondo y dije, yo permití su falta de respeto hoy durante 40 años, no más. La mujer abrió la boca para replicar, pero un sonido la interrumpió, algo que ninguno esperaba, un golpe seco, un jadeo, un tambaleo. Daniel se llevó una mano al pecho, la otra a la frente, y murmuró, no, no me siento bien. Su madre gritó, ¡Daniel! ¡Dani, mi amor! ¿Qué te pasa? Daniel se dobló, respirando con dificultad. Mi hermano saltó hacia él. Está pálido. Parece que va a desmayarse. Mi padre gritó, abran espacio, déjenlo respirar. La suegra chilló. Esto es culpa de ustedes. Todo esto es culpa de ustedes. Y yo sentí el corazón romperse de miedo y confusión, porque Daniel, mi esposo de tantos años, se desplomó frente a nosotros. Y en ese instante entendí que aquella familia no solo estaba rota, estaba enferma, y que todo estaba a punto de cambiar de nuevo. Daniel cayó al suelo como si le hubieran cortado los hilos del cuerpo. Su rostro se volvió ceniza, las manos temblaban, y su respiración era un jadeo entrecortado, como un animal atrapado. La casa, que segundos antes ardía en tensión, quedó paralizada por un golpe de miedo. ¡Daniel!, grité corriendo hacia él. Su madre se lanzó sobre su cuerpo, desesperada. ¡Mi hijo! ¡Mi hijo! ¡Respira, mi amor! ¡Respira! Mi padre y Andrés lo recostaron contra la pared. Yo temblaba. Verlo así, tan vulnerable, tan frágil, me removió algo que, por más dolor que tuviera, aún existía. El cariño viejo, sedimentado por años de convivencia. Daniel, mírame, dije, sosteniéndole la cara. Mírame, por favor. Él entreabrió los ojos, y lo que vi allí no fue enojo, ni soberbia, ni control. Fue miedo, profundo, verdadero, humano. No puedo, murmuró, tratando de respirar. No puedo. Mi padre se levantó de inmediato. Llamen a una ambulancia. Mi madre corrió al salió teléfono. A la calle para pedir ayuda a los vecinos. La suegra lloraba con desesperación. ¡Mi hijo! Esto es culpa de ustedes. ¡De ustedes! ¡Le provocaron esto! Mi padre se dio la vuelta y la señaló con un dedo firme. ¡Cállese!, tronó. Si va a gritar, salga. Aquí hay que ayudar, no buscar culpables. Ella se quedó paralizada. Nunca nadie la había callado de esa forma. Daniel intentó incorporarse. No, mamá, yo estoy bien. Solo mareo. Pero no estaba bien. Lo veía en sus manos frías, en la forma en que su pecho subía y bajaba de manera irregular, en el temblor que no podía controlar. Yo le sujeté la mano. Shh, tranquilo, la ayuda viene en camino. Él apretó mis dedos. Elena, yo no quería. Se le quebró la voz. La suegra lloraba cada vez más fuerte. Mi hijo no tiene nada. Él está bien. Él está bien. Solo quiere manipularlo todo. Ustedes lo están envenenando contra mí. Mi padre se giró hacia ella con el rostro endurecido. ¿Está escuchándose? Su hijo está en el suelo, sin poder respirar, y usted solo piensa en usted. Mi suegra abrió la boca, pero Andrés entró corriendo. La ambulancia ya viene. Ya está doblando la esquina. La sirena se escuchó segundos después. Yo no solté a Daniel. Él abrió los ojos apenas. No, me dejes. Elena, por favor. Mi corazón se apretó. No era un pedido habitual en él. Nunca me pedía nada con ese tono. Nunca bajaba la cabeza. Nunca mostraba fragilidad. Estoy aquí, susurré. No me voy a ir. La ambulancia llegó. Los paramédicos entraron apresurados y comenzaron a revisarlo. Presión bajísima, dijo uno. Disritmia, dijo otro. Puede ser un ataque de ansiedad severo o un episodio cardíaco funcional, murmuró el tercero. Hay que trasladarlo de inmediato. La suegra gritaba. No, no se lo lleven. Déjenlo aquí. Yo sé cuidarlo mejor que cualquiera. Mi padre la sujetó por los hombros. Suéltelos trabajar. ¿Quiere ayudar? Pues cállese. La mujer se quedó tiesa, muda por primera vez. Los paramédicos colocaron a Daniel en una camilla. Él me buscó con los ojos. Elena, ven. Tomé su mano inmediatamente. Voy contigo. La suegra quiso empujarme. Literalmente me quiso apartar. La que va soy yo. Soy su madre. Mi padre la sostuvo del brazo, firme. Señora, la que va es Elena, la esposa.
La que usted ha tratado como nada durante años, y aún así es la única persona a la que su hijo acaba de llamar. Ella se quedó sin argumentos. La miré, no con odio, con algo más profundo, con verdad, en la ambulancia. El sonido del motor y de la sirena me envolvía. La mano de Daniel seguía fría en la mía. Los paramédicos hablaban entre sí mientras ajustaban cables y máscaras. Saturación estabilizando, responde pero con dificultad. Necesitamos electro urgente al llegar. Daniel me miró fijamente. Elena, perdóname, por favor, perdóname. Yo tragué saliva. No hables ahora, respira. Pero él insistió. No, tengo que decirlo. Antes de que... No digas eso, lo interrumpí. No estás muriéndote. Él cerró los ojos con fuerza. No quiero que me odies, ni que te vayas. Yo, no sé, vivir sin ti. Esa frase me rompió en dos, porque Por era primera verdadera. vez en años era verdadera, y lo comprendí. Daniel nunca había sabido estar solo. Nunca había sido un adulto completo. Siempre había sido un niño atrapado entre mi silencio y el dominio absoluto de su madre. Eso no lo justificaba, pero lo explicaba. Cuando llegamos al hospital, lo trasladaron rápidamente a emergencias. Yo me quedé afuera, con las manos temblando. Minutos después llegó su madre, histérica, gritando, empujando gente. «Yo soy la madre. Déjenme pasar. Mi hijo me necesita». Una enfermera la detuvo. «Señora, espere afuera como todos. Lo están atendiendo». La mujer se volvió hacia mí. Me miró con ojos asfixiados de odio, miedo y pérdida. «Esto es tu culpa», gritó. «Tu culpa. Lo llenaste de ideas. Le metiste tonterías en la cabeza. Mi hijo estaba perfectamente hasta que tú y tu familia lo confundieron». Yo respiré hondo. Él se desplomó porque estaba viviendo una vida que lo estaba desgastando, igual que a mí. Esto no es culpa de nadie, es consecuencia. Ella se acercó a centímetros de mi rostro. Daniel es mío. Siempre lo ha sido y siempre lo será. Su voz temblaba. Y tú nunca supiste llevarlo. Yo di un paso firme hacia adelante. Ni usted tampoco. La mujer se quedó muda, y antes de que pudiera replicar, una médica salió por la puerta automática. Todos nos giramos hacia ella. La médica respiró hondo. «Familia de Daniel». Sentí mis piernas aflojarse. La suegra dio un paso adelante. Yo también. La médica nos miró a ambas. «Ya tenemos los primeros resultados, y necesitamos hablar con ustedes las dos». Yo sentí que algo se me helaba en el alma. La suegra se aferró a mi brazo. «¿Qué tiene? Dígame. Dígame ya». La médica bajó la voz. «No es un infarto, pero sí es algo importante. Algo que él venía ocultando desde hace mucho tiempo». Yo parpadeé. «¿Ocultando? ¿Qué cosa?» La médica nos miró directamente, sin rodeos. «Daniel tiene un trastorno severo de dependencia emocional y ansiedad crónica no tratada, y un inicio de depresión que lleva años ignorando». Yo sentí que el aire me desaparecía. La suegra se llevó la mano al pecho. «¿Mi hijo? Eso es imposible». La médica continuó. «Y además, hemos encontrado evidencias de que alguien, probablemente él mismo, ha estado tomando medicación sin supervisión». Mi respiración se detuvo. «¿Medicamentos?», pregunté, apenas en un hilo de voz. La médica asintió. «Sí, ansiolíticos y relajantes, en combinación peligrosa. Por eso colapsó hoy. Su cuerpo dijo basta. No pude hablar, no pude pensar». Daniel llevaba años medicándose a escondidas y nadie lo sabía. Nadie, ni siquiera yo. Yo me quedé inmóvil. La voz de la médica seguía hablando, explicando diagnósticos, términos, riesgos, pero todo me llegaba como si estuviera bajo el agua. Dependencia emocional severa, ansiedad crónica no tratada, depresión en desarrollo, uso indebido de medicación. Cada palabra era una piedra arrojada contra un espejo que llevaba 20 años resquebrajándose dentro de mí. La suegra estaba paralizada. Tenía los ojos abiertos, llorosos, pero secos. Un llanto que no caía, retenido por orgullo, por negación, por rabia. «Mi hijo», murmuró. «No, no puede tener eso. Daniel siempre ha sido fuerte, siempre ha sido responsable. Él no es un hombre débil». La médica la miró con cierta tristeza profesional. «Señora, la fortaleza no tiene nada que ver con la salud emocional. Hay personas muy responsables que nunca aprendieron a manejar la angustia interna, y la dependencia también es un trastorno. No es debilidad, es sufrimiento». La suegra negó con fuerza.
Mi hijo no sufre nada. Todo es culpa de Elena. Ella lo presiona, lo confunde, lo manipula. Mi hijo nunca estuvo así hasta que ella apareció. La médica arqueó las cejas. Señora, según los análisis y las fechas en los exámenes, Daniel lleva más de 8 años automedicándose. Yo sentí un vuelco en el estómago. 8 años. 8 años ocultando algo tan grave. 8 años viviendo una vida doble. 8 años callando un dolor que nunca compartió conmigo. Mi voz salió por fin. 8 años. ¿Él estaba tomando medicinas desde antes? La médica asintió. Hemos identificado sustancias en niveles antiguos, acumulados. Esto no empezó este año. Es un patrón Ni el largo. anterior. La suegra retrocedió un paso. Están mintiendo, dijo. Esto es mentira. Mi hijo jamás tomaría nada sin que yo lo supiera. Yo la miré y lo entendí todo. Absolutamente todo. Daniel no tomaba medicamentos sin que ella lo supiera. Tomaba medicamentos sin que ella pudiera controlarlo. Por primera vez en su vida, Daniel vivía algo a escondidas de su madre. Algo que no podía confesarle, algo que no podía permitir que ella manejara, algo que demostraba que él no era perfecto, ni fuerte, ni invencible. Y esa misma imposibilidad, esa necesidad de esconder su fragilidad, también lo había alejado de mí, porque en la casa juntos, él vivía como un soldado, sin fallas, sin descanso, sin debilidad, pero por dentro se estaba desmoronando. La médica nos miró a ambas. Lo que Daniel necesita ahora, dijo, con un tono firme pero compasivo, es tratamiento, acompañamiento, límites saludables, espacio para respirar, y personas que no lo presionen, ni para ser perfecto, ni para ser útil, ni para cargar con el mundo. La suegra apretó el bolso contra el pecho. Es culpa de ustedes, insistió, con un hilo de voz. Siempre lo cargaron. Siempre le pidieron cosas. Siempre. La médica la interrumpió. Señora, con respeto, la mayor causa de dependencia emocional es la sobreprotección extrema durante la infancia y la adultez. Silencio, silencio absoluto. La suegra no parpadeó, no lloró, no habló. Era como si le hubieran dado un golpe seco en el pecho. Si un adulto nunca pudo tomar decisiones sin la aprobación de la madre, continuó la médica, aprende a esconder sus miedos, a temer decepcionar, a sentirse culpable por todo y a aislarse para no fallar. Y cuando eso se combina con ansiedad, el cuerpo colapsa. Yo sentía las piernas temblarme. Mi mente repasaba cada año, cada gesto, cada palabra de Daniel. Repasaba escenas que antes no entendía, sus silencios, sus discusiones, sus cambios de humor, sus ausencias, sus explosiones repentinas. Daniel no era un hombre fuerte reprimiendo a los demás. Daniel era un hombre frágil disfrazado de fuerte para no decepcionar. Y yo no lo había visto. O peor, yo lo había visto, pero no había entendido el peso que él cargaba. La suegra dio un paso hacia la médica. Usted me está diciendo que mi hijo está así, por mí. La médica inhaló despacio. Yo no estoy diciendo eso. Lo están diciendo los patrones, los resultados, los años, la historia afectiva de él. Y agregó, señora, a veces, amar demasiado también destruye. La suegra se desplomó en una silla de plástico, sin lágrimas, sin palabras, solo un susurro, repetido 2 veces. No puede ser, no puede ser. Yo me senté también, porque el mundo empezaba a darme vueltas. La médica nos miró con seriedad. Vamos a permitirles verlo en unos minutos, pero... Por favor, sin acusaciones, sin culpas, sin conflictos, cualquier alteración emocional puede empeorar su estado. Yo asentí. La suegra no dijo nada. La médica se alejó. Entonces la suegra me miró. No con odio, no con arrogancia. Por primera vez, me miró con un miedo desnudo, casi infantil. Elena, mi hijo está enfermo. ¿De verdad? Yo bajé los ojos. Sí. Ella apretó los labios. ¿Y tú? ¿Crees que él me odia? Mi respuesta fue dura, pero sincera. No, él no la odia. Él tiene miedo de usted. Pareció que la frase la cortaba en 2. La mujer respiró hondo, muy hondo. ¿Y tú? ¿Tú lo vas a abandonar ahora? ¿Qué está así? Su pregunta me atravesó como un cuchillo, porque no era simple, porque no era evidente, porque el amor y el dolor podían convivir al mismo tiempo. Y yo necesitaba pensar. No lo sé, dije. Estoy aquí por él, pero...
También primera estoy vez. aquí por mí. La mujer me miró como si no entendiera ese concepto. Yo continué. No puedo seguir en una vida donde alguien me necesita, pero no me respeta. No puedo seguir sosteniendo a un hombre que se derrumba, si él no quiere levantarse sin la sombra de su madre encima. La mujer se quedó muda, por primera vez, y entonces la puerta de emergencias se abrió. Una enfermera nos llamó. Familia de Daniel, pueden pasar a verlo. Mi corazón empezó a latir golpeando mis costillas. La suegra se levantó de inmediato. Yo también. Y entramos. Las luces blancas del pasillo parecían demasiado intensas, el aire demasiado frío, el sonido de los monitores demasiado vivo. Entonces vi a Daniel, acostado, con cables en el pecho, oxígeno, los ojos entreabiertos. Cuando me vio, extendió la mano. Elena. Y cuando vio a su madre, cerró los ojos. No por rechazo, por miedo. Ella lo notó, y una lágrima por fin cayó. Él murmuró: «Mamá, no grites. Por favor». Ella se llevó las dos manos a la boca. Yo sentí mi corazón partirse en pedazos. Daniel le tenía miedo. Miedo real, miedo profundo, miedo aprendido. Y yo estaba parada entre los restos de un matrimonio y la raíz de una enfermedad que nadie había querido ver. Daniel estaba recostado en la camilla, como si el cuerpo le pesara más que nunca. Sus ojos, siempre tensos, siempre vigilantes, ahora estaban rojos, hinchados, abiertos apenas lo suficiente para reconocer los rostros alrededor. Supe, en cuanto lo vi así, que él llevaba años cayéndose por dentro, años tratando de sostener una vida que no le pertenecía, años viviendo entre dos mujeres, una esposa que se apagaba y una madre que lo devoraba. La suegra dio un paso hacia él. «Hijito», susurró, con la voz quebrada, «estoy aquí». Daniel apretó los ojos con fuerza. No dijo, «Qué Mamá». bueno que viniste». Solo dijo, «No grites, no, por favor». Y ese por favor fue peor que cualquier grito. Fue un ruego, y un ruego así no nace de la nada. Nace de años de miedo, de represiones, de expectativas imposibles. La suegra se llevó la mano al pecho, herida. Yo no estoy gritando, hijo. Daniel la interrumpió. «Mamá, tú siempre me gritas, incluso cuando no levantas la voz». Ella se quedó rígida, como si alguien le hubiera arrebatado Daniel el me aire. miró A mí entonces. Yo respiré hondo. Su mirada buscaba algo, quizás una mano, quizás un perdón, quizás una salida. «Elena, yo necesito decirte algo». Me acerqué despacio, sin tocarlo todavía. «Te escucho». Su pecho subía y bajaba con un temblor profundo. Sentí que estaba luchando consigo mismo. Tragó saliva. Yo nunca supe ser normal, nunca supe estar en paz. Mi corazón dio un vuelco. «Daniel», él negó suavemente. «Déjame hablar antes de que me arrepienta». La suegra quiso acercarse, pero la médica, que había entrado sin que notáramos, levantó la mano para detenerla. «Déjelo hablar», dijo. «Lo necesita». Daniel siguió. «Cuando era niño, cada cosa que hacía, mi mamá la corregía. Cada decisión, ella la tomaba por mí. Cada error. Ella lo gritaba como si fuera el fin del mundo». La suegra abrió los ojos, sorprendida. «Eso no es verdad». La médica le tocó el hombro. «Señora», Daniel continuó, escuche, con la voz quebrándose. «Cuando empecé a salir contigo, Elena, yo quería ser alguien distinto, alguien que se sintiera dueño de sí mismo. Pero», respiró hondo, «mi madre nunca me dejó soltar su mano, ni siquiera cuando me casé». La suegra temblaba. «Daniel, yo solo quería protegerte». Él abrió los ojos, llenos de dolor. «Mamá, tú no me protegías, me controlabas». La mujer retrocedió como si la hubieran empujado. Daniel continuó. «Y yo estaba tan acostumbrado a obedecerte que cada vez que Elena quería algo, tú me decías que ella era egoísta, que solo tú sabías lo que era mejor, que Elena». Su voz se quebró. No era suficiente. Yo sentí un nudo enorme atragantarme. Cada palabra era una pieza que encajaba en un rompecabezas que llevaba años incompleto. Daniel se llevó la mano al rostro. «Y yo te lo repetí, Elena. Yo te traté como mi madre me trató a mí. Como si tú no pudieras decidir nada sola. Como si yo tuviera que corregirte». Fui retrocediendo sin darme cuenta. Ese reconocimiento era una verdad necesaria,
pero cruel. Daniel siguió. Y cuando me di cuenta, empecé a ahogarme, a sentir que si te perdía, me quedaba solo contra mi madre. Y si te elegía a ti, perdía a mi madre. Respiró hondo. Y no sabía ser un hombre entre dos mujeres que querían cosas distintas de mí. La suegra rompió finalmente en llanto. Daniel, yo solo quería cuidarte. Él negó con la cabeza, débil. No, mamá, tú querías poseerme, y yo te dejé hacerlo, hasta que mi cuerpo ya no pudo más. Sus palabras me perforaron. El sistema de ambos, de él y de su madre, estaba cayendo, desarmándose como una estructura demasiado vieja para sostenerse. Y entonces, Daniel dijo lo que nadie imaginaba. Elena, yo sabía que estaba enfermo. Lo sabía, hace años, pero no podía decirlo. No podía mostrarte que era débil. No cuando tú dependías de mí. Yo abrí los ojos, incrédula. Daniel, yo no dependía de ti. Él sonrió, triste. Sí, Elena, dependías. No por incapacidad, por miedo. Porque yo y mi madre te hicimos creer que tú no podías sola. Y sin querer, tú también me necesitabas para sentirte segura. Mi alma quedó suspendida en un vacío extraño. Porque era cierto, ambos estábamos atrapados en dos jaulas distintas, pero jaulas al fin. La suya era el control de su madre. La mía era el silencio que yo misma había aceptado. Cuando empecé a tomar medicamentos, confesó, era para dormir, para calmar el pecho, para no sentir que iba a decepcionar a todas, a las dos, a ti y a ella. La suegra soltó un gemido ahogado. Mi hijo, ¿por qué no me lo dijiste? Daniel abrió los ojos despacio. Porque tú no sabes escuchar a nadie que no seas tú misma. Silencio. Silencio absoluto. La suegra se derrumbó en una silla, lloraba, pero no lloraba por él. Lloraba por su orgullo herido, por ver que su versión perfecta de sí misma se rompía. Daniel entonces giró la cabeza hacia mí. Elena, me acerqué. Dime. Sus ojos se llenaron de lágrimas. No quiero que te vayas. Pero, si te quedas, no quiero que sea por lástima, ni por costumbre, ni por miedo. Quiero que sea porque todavía me amas. Yo cerré los ojos con fuerza. Ese hombre destruido era también el hombre que un día me hizo sentir viva, que me hizo reír. Pero también era el que me apagó poco a poco, el que dejó que su madre me hiriera, el que me quitó el auto, el que me redujo a una sombra. Y yo tenía que decir la verdad. Me senté a su lado, le tomé la mano y dije, Daniel, yo no sé si te amo como antes. Lo que sí sé es que ya no puedo amarte como antes. Él tragó saliva. ¿Eso significa que me vas a dejar? Alargué mi respuesta, porque era la primera vez en años que mi decisión no tenía que ser inmediata, no tenía que ser correcta para otros, tenía que ser mía. Significa, murmuré, que voy a tomar una decisión cuando tú estés mejor, cuando no estés así, cuando sea justo. Daniel cerró los ojos y una lágrima se deslizó por su mejilla. La suegra me miró con odio y desesperación. Si tú lo dejas, mi hijo se muere. Le sostuve la mirada. Él se estaba muriendo, viviendo como usted quería. Ella bajó la mirada. Y ahí supe que por primera vez, esa mujer enfrentaba una verdad que jamás quiso aceptar. Daniel quedó hospitalizado 3 días completos. 3 días que se sintieron como una vida entera. Yo iba y venía. No todo el tiempo, no como antes. No como la esposa que se anula, que corre, que se queda pegada a la silla del acompañante aunque se esté rompiendo por dentro. Iba cuando él me lo pedía con calma. Me iba cuando mi cuerpo me pedía respirar. Era la primera vez en 40 años que yo podía decidir mis propios horarios. Y eso era más extraño de lo que imaginé. La suegra, en cambio, vivía en el hospital. Llegaba antes del amanecer y no se retiraba hasta que las enfermeras la echaban. Se aferraba a la baranda de la cama como si su hijo fuera una extensión de su brazo, como si sin su control él se disolviera. Los médicos notaron rápido la dinámica. Yo podía verlo en sus ojos cuando entraban al cuarto y le encontraban dándole órdenes a Daniel, incluso enfermo. Daniel, siéntate así. Daniel, mira para acá. Daniel, respira como te digo. Daniel, no escuches a nadie. Daniel, tú no estás enfermo. Esto fue un susto. Daniel, tú eres fuerte, tú eres el hombre de esta familia, tú no necesitas terapias, ya basta de inventos. El tono, el mismo de siempre. El tono que lo había marcado como hierro caliente. Yo observaba, callada, pero por dentro, algo se estaba encendiendo, algo que llevaba años dormido.
El tercer día, el psiquiatra pidió hablar conmigo a solas. Señora Elena, dijo, en la salita pequeña donde las paredes olían a desinfectante. Su esposo ha mostrado signos de mejoría, pero lo que tiene no se resuelve con medicamentos, ni con descanso, ni con buena voluntad. Yo asenté. Sabía que venía algo más profundo. Su esposo tiene un patrón muy marcado de dependencia emocional, explicó. No es solo ansiedad, es miedo extremo a decepcionar, a ser abandonado, a fallar, y ese patrón suele venir de un tipo de crianza muy específico. Yo respiré hondo. Su madre, murmuró. El doctor inclinó la cabeza, sin morbo, sin juicio. Daniel ha vivido toda su vida bajo la autoridad de una figura dominante. No ha tenido espacio para tomar decisiones propias sin sentir culpa. Tampoco sabe lidiar con el conflicto sin colapsar. Por eso hoy, su cuerpo hizo lo único que sabía hacer: apagarse. Sentí un nudo subirme por la garganta. ¿Y qué necesita?, pregunté. Necesita límites, dijo él, y necesita terapia especializada, pero también, y me miró de forma directa, necesita que usted decida si va a seguir sosteniéndolo o si va a permitirse la libertad que nunca tuvo. Mi corazón se encogió. Doctor, yo no quiero abandonarlo ahora que está así. Y no le estoy diciendo que lo abandone, respondió con suavidad. Le digo que se pregunte si quiere seguir siendo esposa o cuidadora emocional, porque son papeles diferentes, y usted ha sido lo segundo por demasiados años. Miré las manos apoyadas sobre mis rodillas. Estaban temblando, no de miedo, de responsabilidad. ¿Qué pasa si sigo con él?, pregunté sincera. El doctor cruzó las manos. Tendrá que poner límites muy claros, y él tendrá que aceptar que ya no es un niño entre su esposa y su madre, y que su madre no gobierna su vida. Solté un suspiro largo, porque ahí estaba la verdadera guerra. La suegra, ese espíritu invasivo, ese control disfrazado de amor, esa autoridad que nunca nadie había enfrentado hasta ahora. El doctor añadió, y necesitará distancia de su suegra, al menos por un tiempo. Ella es un desencadenante directo de sus crisis. Me quedé helada. ¿Distancia? ¿De verdad? Total, afirmó. Por un mes, sin visitas, sin llamadas, sin mensajes, sin contacto. Daniel necesita desintoxicarse emocionalmente. No puede estar cerca. Yo no sabía si sentir alivio o miedo. ¿Y cómo cree usted que reaccionará ella? El doctor sonrió con un gesto que decía, esto lo veo seguido. Como cualquier persona acostumbrada al control, mal. Pero esto no se trata de ella. Se trata de él. Y también de usted. Me llevé la mano al pecho. Ahí estaba, la encrucijada que nunca imaginé enfrentar a mis 71 años. La decisión no era si Daniel me necesitaba. Claro que sí. No era si yo lo quería, porque todavía había algo ahí, aunque dolorido. No era si la suegra iba a armar un escándalo. Eso era seguro. La verdadera pregunta era, ¿yo quería seguir viviendo así? ¿Quería seguir sosteniendo un matrimonio donde yo era el pilar y la suegra el gobierno? ¿Quería volver a una casa que no me pertenecía? La voz del doctor interrumpió mis pensamientos. Y otra cosa, señora Elena. Levanté la vista. Usted también necesita espacio. Su voz ha estado apagada por mucho tiempo. Yo tragué saliva. ¿Cree que yo también debería hacer terapia? Creo que sería un regalo que se debe dar a sí misma. Me despedí del doctor. Caminé por el pasillo largo. Los pasos resonaban como campanadas. Estaba a punto de entrar a la habitación cuando escuché un llanto ahogado. Era la suegra, sentada en un rincón, sola, sin Daniel, sin su versión del mundo. Me acerqué sin hacer ruido. Ella levantó el rostro. No tenía maquillaje ya. El rímel se había corrido. Parecía más pequeña, más humana, más rota. ¿Qué pasa?, pregunté sin dureza. Ella me miró con los ojos rojos. Él no quiere verme. Mi corazón dio un vuelco. ¿Qué? Ella sollozó. Me pidió que lo dejara descansar. Me dijo que lo lastimaba, que lo hacía sentir culpable, que no podía respirar. Cuando yo hablaba, se tapó la cara con ambas manos. Mi hijo me tiene miedo. No supe qué decir. No supe si debía consolarla. No supe si debía callar. Porque en ese segundo entendí algo brutal. Esa mujer no sabía amar sin controlar. No sabía acompañar sin dominar. No sabía sostener sin invadir. Y por primera vez, la vida le estaba mostrando las consecuencias. Ella lloró un buen rato, y cuando levantó la mirada me dijo, «Elena, ¿tú lo vas a dejar?» No respondí. No podía mentirle, ni a ella, ni a mí.
Ella suspiró como quien ha perdido una batalla entera. Si tú lo dejas, yo no sé qué va a pasar con él. Bajé la mirada. Si él se rompe porque yo tomo una decisión, eso no es amor, eso es enfermedad, y él merece sanar. Ella cerró los ojos y una lágrima cayó pesada. ¿Y yo? ¿Yo qué? Mi voz salió sin dureza, pero sin suavidad tampoco. Usted tendrá que aprender a soltar. La mujer tragó saliva. No sé cómo se hace eso. Me quedé un momento en silencio. Yo tampoco lo sabía, dije, pero aquí estoy, aprendiéndolo. Ella me miró, desconcertada, y ahí supe que estábamos dos mujeres frente al mismo precipicio. Dos mujeres que habían sostenido demasiado. Dos mujeres que habían vivido para otros. Dos mujeres perdidas en el amor mal entendido. Pero solo una de nosotras, estaba lista para romper el ciclo. Yo. Cuando entré nuevamente al cuarto, Daniel estaba despierto, apagado, sí, cansado también, pero más tranquilo, como si el cuerpo, después de derrumbarse, hubiera decidido por fin decir la verdad que él llevaba décadas tragándose. Se volteó hacia mí apenas me vio. Su expresión era una mezcla de culpa, alivio y un miedo infantil que me desgarró. No era el hombre autoritario que solía imponerse en casa. No era el hijo perfecto que su madre había intentado moldear. Era solo Daniel, el verdadero Daniel, el que nunca había tenido permiso de ser él mismo. Elena, susurró, ¿puedo hablar contigo a solas? Asentí. Miré a la suegra, que se quedó clavada en su silla, inmóvil como una estatua. El médico acababa de pedir que Daniel evitara situaciones tensas, así que la enfermera la acompañó afuera. Cuando la puerta se cerró, el silencio se volvió casi físico. Me acerqué a la cama y me senté al borde. No lo toqué. No sabía si debía hacerlo, si él lo necesitaba o si yo lo necesitaba. Daniel respiró hondo. No sé por dónde empezar. Empieza por lo que guardabas, dije. Ya no hay nada que esconder. Él cerró los ojos, como si la frase doliera y al mismo tiempo liberara. Elena, yo sabía que estaba mal, muy mal, pero no podía decirlo. Pensé que, si lo decía, tú ibas a verme como un fracaso, como alguien que no podía sostener nada. Me quedé helada. Daniel, yo nunca te pedí ser perfecto. No, respondió, pero mi mamá sí. Y cuando tú llegaste a mi vida, yo pensé que tenía que ser el hombre que ella quería, para que tú no te fueras. Sentí un golpe en el pecho. Daniel continuó. Pero ser ese hombre me costaba la vida. Pero Yo lo era como si escuchaba. una parte de mí estuviera escuchando desde afuera, reconstruyendo mi pasado pieza por pieza. ¿Por eso tomabas medicamentos? Pregunté. Él bajó la mirada. Sí, para silenciar la presión, para dormir sin sentir que estaba fallando, para despertarme sin sentir que tenía que complacer. Primero uno, luego otro. Después ya no podía dejarlos. Yo respiré hondo. ¿Por qué no me dijiste? ¿Por qué no confiaste en mí? Daniel me miró con una tristeza profunda. Porque tú ya vivías demasiado cansada, Elena. No quise cargar más sobre ti. Y porque tragó saliva. Porque sabía que si te decía la verdad, tendrías que mirarme diferente. Y yo no soportaba la idea de defraudarte. Sentí un nudo en la garganta. Daniel, yo ya te miraba diferente. Él se quebró. ¿Desde cuándo? Desde que dejaste que tu madre decidiera mi vida, respondí con sinceridad. Desde que yo empecé a desaparecer en mi propia casa. Desde que ya no tenía voz. Desde que dejé de ser una mujer y me convertí en una extensión más del control de tu familia. Daniel apretó fuerte las sábanas. Elena, yo no quería eso. Yo solo no sabía cómo defenderte sin que mi madre, sin que ella te castigara, completé. Él se estremeció. Sí. El reconocimiento fue una bofetada emocional para ambos. Daniel añadió, con voz rota, siempre tuve miedo de ella, miedo de decepcionarla, miedo de que me rechazara, miedo de que me dijera que no valía nada sin ella. Yo respiré muy despacio, porque eso era la raíz de todo. Daniel vivía atrapado entre dos amores malentendidos, mi amor silencioso y el amor posesivo de su madre. Yo era refugio, ella era grito, yo era hogar, ella era territorio. Y aunque me doliera aceptarlo, la influencia de ella siempre había sido más fuerte, porque la dependencia emocional no es cariño, es una prisión construida con miedo. Daniel siguió hablando. Elena,
Yo no te quise perder. Yo te amo, de verdad te amo, pero no sabía amar, sin repetir lo que me enseñaron. Las lágrimas me escocieron los ojos. Fue entonces cuando él me tomó la mano, despacio, como si pidiera permiso, y dijo algo que me rompió. Necesito ayuda, y la voy a aceptar, pero no puedo pedirte que te quedes, si eso te destruye más. Tuve que cerrar los ojos, porque por primera vez Daniel me estaba permitiendo elegir, sin culpa, sin presión, sin control. Y yo sabía que esa pregunta, esa posibilidad, pesaba tanto como una vida entera. Elena, susurró, ¿quieres quedarte a mi lado? Si yo cambio, si yo hago terapia, si yo vuelvo a aprender quién soy, sin ella. Mi corazón se apretó. Quise responder rápido, pero no pude, porque cuando una mujer ha sido apagada por años, su respuesta no puede salir deprisa. La puerta se abrió. La suegra entró, los ojos hinchados, la postura rígida. Una mujer acostumbrada a mandar, forzada ahora a pedir. Daniel, murmuró, ¿puedo entrar? Él se tensó. Tragué saliva. Daniel levantó apenas la mano. Mamá, si vas a entrar, tiene que ser sin gritar, sin exigirme, sin decir que me equivoqué. Ella apretó los labios. Su orgullo dolía más que sus lágrimas. Está bien, dijo al fin, pero necesito hablar contigo. Daniel respiró hondo. No ahora. Estoy cansado. Ella frunció el ceño. Quiso insistir. Siempre insistía. Su manera de entrar era su arma, incluso por la fuerza, en cualquier conversación. Pero esta vez, Daniel levantó la mano como muro. Mamá, no. Ella se quedó congelada. No. Una palabra que él nunca le había dicho, una palabra que ella no sabía recibir. Quiero hablar con Elena, dijo él. La mujer ladeó la cabeza como si no entendiera. ¿Con ella y no conmigo? Sí, respondió Daniel, porque con ella estoy aprendiendo a respirar. La suegra se llevó una mano al corazón. Daniel, yo soy tu madre. Él cerró los ojos con dolor. Y yo te quiero, pero no puedo sanar si tú estás pegada a mí como siempre. Hubo un silencio tan profundo que hasta los monitores parecieron detenerse por un segundo. La suegra retrocedió, literalmente, un paso, luego otro. Era como ver una estatua quebrarse en cámara lenta. Tú me estás echando, murmuró. Daniel negó con suavidad. Te estoy pidiendo espacio, por primera vez en mi vida, por mí y por Elena y por nosotros. Ella abrió la boca, pero no salió sonido. La enfermera apareció detrás de ella. Señora, es mejor dejarlo descansar. La suegra, derrotada, salió sin mirar atrás. Daniel y yo quedamos solos. Él me miró y su voz salió suave, vulnerable, sincera. Elena, yo no quiero perderte, pero tampoco quiero que te sacrifiques más por mí. Quiero que decidas por ti, y esta vez yo voy a respetar tu decisión. Yo apreté su mano y dije, Daniel, yo voy a pensar, sin prisa, sin miedo, sin culpa. Él cerró los ojos. Una lágrima cayó. Yo también lloré, porque ese momento fue el primero en muchos años en que los dos hablamos como iguales, sin gritos, sin cadenas, sin sombras, solo dos personas, mirando una verdad que duele, pero también libera. El hospital tenía ese olor a desinfectante que se pegaba en la ropa, en el pelo, en la piel. Y sin embargo, esa mañana, algo en el ambiente se sentía distinto, más liviano, más posible. Daniel estaba más estable, su respiración era más pareja, sus manos menos frías, pero su mirada, esa era otra historia. Había algo nuevo en sus ojos, algo que nunca le había visto, humildad y miedo verdadero. El miedo de un hombre que se dio cuenta de que perdió el control, porque nunca lo tuvo. Yo abrí la cortina despacio. Él me vio y sonrió apenas, una sonrisa tímida, casi infantil. Gracias por venir, murmuró. Me acerqué a su cama. La mañana entraba por la ventana y el sol caía justo sobre su rostro. Le daba un aire frágil, suave, humano. ¿Cómo pasaste la noche?, pregunté. Mejor, dijo. Pensé mucho. Me quedé callada, esperando. Daniel respiró hondo. Pensé que toda mi vida la viví para agradar a dos personas, a mi madre y luego a ti. Y en ese intento, perdí quien realmente era. Yo asentí lentamente, y en ese intento, añadí, también me fuiste perdiendo a mí. Daniel cerró los ojos un instante, dolido. Lo sé, y duele mucho. Pero abrió los ojos y me miró directo. También sé que aunque me duela perderte, no puedo pedirte que te quedes por lástima. No puedo repetir el patrón de mi madre.
Esa frase me tocó profundamente, porque por primera vez Daniel no hablaba desde el miedo, ni desde la culpa, hablaba desde la claridad. Yo respiré despacio. Daniel, yo no vine hoy a decir si me quedo o me voy. Vine a escucharte, a escucharnos, a descubrir si todavía tenemos algo que podamos reconstruir o si lo que queda es aprender a despedirnos con paz. Él tragó saliva. ¿Y qué sientes? La pregunta no era simple, no era rápida, no era ligera. Yo me senté en la silla junto a él. Mis manos temblaban un poco, pero mis palabras salieron limpias. Siento que te quiero, que una parte de mí te quiere profundamente, pero también siento que dejé de amarte como mujer, cuando dejé de ser yo misma en esta relación. Daniel bajó la mirada. Elena, si yo cambio, si yo hago terapia, si dejo a mi madre lejos, si aprendo a poner límites, si empiezo de cero, ¿crees que un día pueda recuperarte? La sinceridad en su voz me atravesó como una corriente cálida y dolorosa. Yo tomé aire y le dije la verdad más honesta de mi vida. Creo que aunque cambies, quizá no vuelvas a ser mi marido, pero sí puedes llegar a ser un hombre que yo admire, un hombre que yo respete, y quizá, algún día, un buen amigo. Daniel parpadeó varias veces. Sus ojos se llenaron de lágrimas, pero no lloró. Era un llanto contenido de aceptación, el primero que le veía. Entonces, murmuró, ¿estamos terminando? Yo negué suavemente. Estamos transformando, y la transformación duele, pero también libera. Daniel asintió despacio, y entonces dijo algo que jamás imaginé escuchar de su boca. Si tú decides no volver conmigo, lo voy a aceptar. No te voy a perseguir, no voy a manipularte, no voy a obligarte, te voy a dejar vivir. Porque esa frase me quedé sin aire. Era el mayor acto de amor que Daniel me había mostrado en 40 años. No control, no presión, no culpa, libertad. Me acerqué un poco más y tomé su mano. Daniel, yo voy a acompañarte en tu tratamiento, no como esposa, no como prisionera, como alguien que te quiere ver bien. Pero después de eso, necesitaré mi propio camino. Daniel asintió lentamente, y por primera vez no discutió, no insistió, no exigió, aceptó. Solo dijo con voz temblorosa, dime, solo te pido algo. No desaparezcas sin avisar, no me dejes de golpe. Necesito despedirme de la versión de nosotros que existió y de la que nunca supimos ser. Mi corazón se apretó. No voy a desaparecer, dije. No más silencios, no más miedos. Él cerró los ojos. Una lágrima cayó, tranquila, como si el alma se estuviera drenando por fin. La puerta del cuarto se abrió. Era mi padre. Entró despacio, sin interrumpir. Se acercó a mí, me tocó el hombro con delicadeza y me dijo algo que cambiaría todo. Hija, hoy hablé con el doctor y quiero que sepas algo. Yo lo miré. ¿Qué cosa? Mi padre sacó un pequeño estuche de su bolsillo, uno antiguo, de cuero gastado. Me lo puso en las manos. Esto es para ti. Es de tu madre y mío. Lo guardamos para cuando lo necesitaras. Lo abrí y quedé sin palabras. Eran las llaves de una casa a mi nombre, comprada hace años, guardada en secreto, esperando el día en que yo decidiera liberarme. Mi padre dijo, tu madre y yo sabíamos que algún día ibas a necesitar un lugar que fuera solo tuyo, donde nadie te gritara, nadie te mandara, nadie te apagara. Sentí el mundo detenerse. Papá, ¿por qué nunca me lo dijeron? Él sonrió con tristeza, porque tú siempre decías que estabas bien, y para que esa llave tuviera sentido, tenías que darte cuenta tú misma de que merecías una vida propia. Yo me llevé las manos al rostro. Lloré. Lloré con el alma. Lloré por todas las versiones de mí misma que vivieron en silencio, por la mujer que fui, por la que había dejado de ser, y por la que estaba empezando a nacer. Daniel me miró sin enojo, sin reclamos. Solo dijo, Elena, creo que es hora de que vivas por ti. Mi padre me abrazó, y en ese abrazo entendí que mi vida estaba a punto de cambiar completamente. Pero faltaba una cosa, una sola, la decisión final, la que cerraría toda la historia, y esa vendría después. Sostuve las llaves en mi mano durante largos segundos. Eran tibias, pesadas, como si guardaran dentro de sí todos los años en que perdí el rumbo y todos los años que ainda me sobraban para reconstruirlo. Mi padre me miraba con amor tranquilo, un amor raro, maduro, silencioso. El tipo de amor que nunca exige, nunca aprisiona, nunca impone. El tipo de amor que yo jamás había conocido dentro de mi matrimonio.
Daniel me observaba con una mezcla de miedo y aceptación. Era la primera vez que lo veía rendirse, no a mí, no a su madre, sino a la realidad. La suegra estaba en el pasillo, sentada, mirando el piso. Parecía un niño perdido después de un regaño, pero no era mi papel consolarla. Por primera vez en mi vida, ese no era mi deber. Me quedé en silencio, respirando, sintiendo mi propia humanidad, mi propia presencia, mi propia historia, y entonces hablé. Papá, voy a usar estas llaves. No lo dije con orgullo, no lo dije con rabia. Daniel Lo cerró dije los con ojos, paz. despacio, como si una parte de él se quebrara y otra parte se aliviara. Elena, murmuró, ¿te vas hoy? Negué. No, hoy no. Sería cruel, pero sí, me voy. La suegra apareció en la puerta, los ojos hinchados, la boca temblando. ¿Te vas de mi hijo? Me acerqué a ella despacio, sin miedo, sin rabia, por fin sin culpa. No me voy de tu hijo, dije. Me voy para mim, eu también existo. Ella tragó saliva. Pero él te necesita. Yo respondí con la verdad más pura. Daniel me necesita, para sanar, pero no para vivir, ni para decidir por él, ni para apagarme por él. La suegra negó con la cabeza, sin entender. Yo solo quería protegerlo. La miré y la entendí, por primera vez. Usted quiso protegerlo tanto que nunca lo dejó ser, y ahora él tiene que aprender a existir sin usted, y yo tengo que aprender a existir sin él. Ella empezó a llorar, lágrimas pesadas, lágrimas tardías. No la abracé. No era mi papel salvarla, no era mi papel sostenerla tampoco. Era hora de que cada quien cargara sus propias consecuencias. Volví al lado de Daniel. Voy a estar durante tu tratamiento, le dije, pero como acompañante, no como esposa. Quiero verte bien. Quiero verte libre de lo que te destruyó, pero no puedo seguir viviendo dentro del mismo dolor. Daniela sintió con lágrimas discretas. Elena, gracias por no irte odiándome. Le acaricié la mano con honestidad profunda. No te odio, Daniel. Lo que vivimos me desgastó, pero también me enseñó. Y tú mereces encontrar algo que nunca tuviste, tu propia voz. Él lloró, pero no como un niño, no como un dependiente. Lloró como un hombre que por fin estaba dispuesto a reconstruirse. Cuando me levanté para irme, me llamó. Elena, me giré. Dime, gracias por salvarme, dejándome ir. Mi pecho se apretó. Y gracias por dejarme ir, sin destruirme para eso. Fue el adiós más humano que ya viví. Caminé por el pasillo del hospital mientras mi padre me esperaba al final. Él abrió los brazos, y por primera vez en muchos meses me permití caer en un abrazo sincero. Hija, dijo, con voz baja, estoy orgulloso de ti. Papá. Mis ojos se llenaron de lágrimas. Estoy con miedo. Él sonrió. Tener miedo significa que estás viva, pero ahora el miedo ya no te gobierna. Tú decides. Suspiré largo, profundo, e soltei, devagar. Vou começar de nuevo. Él me tomó el rostro con ternura. Siempre fue capaz, solo faltaba que lo creyera. Cuando regresamos a casa de mis padres para recoger mis cosas, mi madre tenía la mesa puesta. Café fresco, pan caliente, una vela encendida. Para ti, hija, dijo, para que recuerdes que aquí siempre habrá un lugar donde puedes descansar. Me senté. Tomé la taza con ambas manos. El calor del café me recorrió el pecho. Y entonces, mi padre dejó algo sobre la mesa. Un sobre beige, viejo, guardado por años. Esto también es tuyo. Eran papeles. Lo abrí. Documentos. Un contrato. Mi casa, esa que ahora era mía, tenía un terreno enorme detrás. Y mis padres habían pagado para construir un pequeño estudio, un espacio luminoso, para lo que yo quisiera. Pintar, coser, escribir, leer, respirar. ¿Por qué hicieron esto por mí?, pregunté entre lágrimas. Mi padre respondió con una serenidad que me quebró. Porque sabíamos que un día ibas a elegirte, y ese día era hoy. Esa noche, en la casa que ahora era mía, me senté en el suelo, en medio de las cajas, la llave todavía en mi mano. El silencio alrededor era tan grande que parecía abrazarme. Recordé a Daniel, recordé mi vida de esposa. Recordé mis silencios, recordé cada vez que me anulé para no molestar. Y por primera vez no sentí culpa, sentí alivio. Me puse de pie, abrí la ventana. El viento fresco entró y dije en voz baja como una oración. Eu estou voltando para mim. Epílogo. Una semana después recibí una carta. De Daniel. Decía, estoy en terapia, estoy aprendiendo a ser adulto sin miedo, estoy soltando la mano de mi madre y estoy empezando a perdonar al hombre que fui. Gracias por ser honestidad, incluso cuando dolía.
Quiero que seas feliz, conmigo o sin mí. Siempre te voy a querer. Doblé la carta con cuidado. La guardé, no como un lamento, sino como un cierre digno, un cierre humano, un cierre libre. Reflexión final. A veces, el amor no muere, solo cambia de forma. Y a veces, la versión más sincera del amor es saber soltar. Porque amar no es anularse, ni sacrificarse hasta desaparecer, ni cargar el peso emocional de otro. Amar es permitir que cada uno encuentre su propio camino, incluso si ese camino no termina junto.